Mi nombre es Juan Camilo Murillo y voy a hablar sobre la descentralización en Colombia. Colombia desde el inicio de los tiempos fue un país centralizado. Solamente hasta mediados de los 80 se inició el proceso de descentralización. ¿Por qué se dio este proceso de descentralización? Porque en las décadas anteriores se empezó a vivir unos problemas sociales, económicos y políticos que hicieron que la población se desconectara con el gobierno. Entonces, ¿por qué social, económico y político? Socialmente, porque la sociedad solicitaba más cubrimiento en educación, salud y agua potable. En la economía se buscaba que la inversión que se hacía desde el gobierno nacional, que en ese momento era centralizado, impactara más en lo que necesitaba la gente. Y política porque los departamentos y los municipios buscaban más autonomía y más libertad para invertir en lo que realmente se necesitaba. Todo esto se plasmó en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. ¿Cuáles fueron las características de la descentralización? Lo que buscaba la descentralización era trasladar competencias del gobierno central a un gobierno departamental y municipal y que realmente hubiese un impacto de lo que de las decisiones que se tomaban en el gobierno en la sociedad. También se buscaba una asignación de patrimonio y de recursos y también obviamente de obligaciones. ¿Qué logros tuvieron? A nivel fiscal se creó una autonomía financiera en cada uno de los departamentos y municipios. A nivel administrativo, eh, hubo una mayor eficiencia y prontitud en los procesos. Ya no eran tan demorados, ya no tenían que ir hasta Bogotá y bueno. Políticamente se creó la democratización, es decir, hubo diversificación de partidos políticos, conformación de movimientos. Hola, mi nombre es Jefferson Henao y este es mi aporte sobre la descentralización en Colombia. La descentralización en Colombia se ha caracterizado por su diseño integral que abarca características administrativas, políticas y fiscales. Se hizo de una manera simultánea, aumentando esos recursos y fijando esas tareas tanto para los departamentos como para los municipios. También por medio de elección se escogen a los alcaldes y a los gobernadores. Ha sido una constante mejora en los procesos de ajustes en pro del mejoramiento continuo de las diferentes herramientas para garantizar los mejores resultados y unos resultados óptimos. El concepto de transferencia ha ido evolucionando con el fin de respaldar el cumplimiento de los objetivos planteados y se promueven diferentes mecanismos de participación ciudadana. También hay que tener en cuenta que la transición de los departamentos y los municipios ha aumentado considerablemente y están desempeñando sus funciones adecuadamente, aumentando esa capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad. Vamos a iniciar con la respuesta a la pregunta de cuáles son los desafíos de la descentralización del territorio en el escenario del postconflicto. Pues iniciando al referirnos al postconflicto, estamos hablando de representar el papel y participación del Estado y la sociedad en un escenario posterior a la terminación de un conflicto armado. Pues esto conllevó durante muchos años donde evidenciamos masacres, violaciones, secuestros, muertes, desaparición y asesinatos de alcaldes, posesión de territorios, también evidenciamos
personas que fueron destituidas o fueron desplazadas por ese tipo de violencia, y huyendo de ese tipo de violencia, muchos territorios al día de hoy todavía no se han podido recuperar, o personas tuvieron que salir de sus hogares, de lo que ya tenían, para poder volver a empezar una nueva vida fuera de ese conflicto. Ante este conflicto también pudimos ver que grandes territorios que con muchos recursos energéticos, minerales, de altos ingresos, fueron los grupos armados tomaron. Pues hay casos como el de Casanare, que es un departamento petrolero, también como Baupés, Bichada y muchos casos que podemos mirar. Este conflicto se vivió en parte del siglo, bueno, en el transcurso del siglo XXI, con la estrategia pues del dominio territorial, que es lo que acabo de mencionar, también como soberanía del lugar y pues acción pública estatal. Como también decía, las alcaldías municipales se convirtieron pues en foco de intimidación y secuestros, como lo dije, para tomar pues las administraciones locales, ¿vale? Mientras después de esto, mientras el conflicto armado disminuye, no así ocurre pues proporcionalmente con la descentralización, es decir, que es una relación proporcional entre menor violencia, mayor descentralización. Buenas tardes, mi nombre es Karen Dufis y les voy a comentar un poquito sobre mi opinión del tema. Primero comentándoles la importancia de los programas de desarrollo, que deben contener políticas de desarrollo social y económico que cuenten con las variables propias del lugar, del territorio. Esto, al analizarlo, si se hacen los estudios pertinentes entre el plan de ordenamiento territorial del lugar y las características del lugar, el plan de desarrollo puede generar un impacto positivo en las zonas de vulnerabilidad. En zonas de vulnerabilidad que necesitan ahorita en estos momentos toda nuestra atención. Todavía, a pesar de los acuerdos de paz, tenemos los grupos al margen de la ley eh, cometiendo más crímenes y pues tenemos gente siendo desplazada de su tierra, dejando todo, yendo a un lugar, a empezar desde cero, sabiendo nosotros que eso genera más eh, pobreza. Eso es un impacto a la economía, porque pues al llegar a otro lugar a vivir y sin poder acogerse rápidamente a los programas de ayudas, esto puede ocasionar falta de desnutrición a los niños que llegan en semejante pobreza, falta de estudios, falta de oportunidades. Y esto hace que nuestro país cada día haga un descenso, ya que no hay igualdad, no hay beneficios para todos como debe ser. Y las políticas públicas no están siendo reguladas bajo las normas y bajo las necesidades de las personas. Entonces, pienso que deberíamos enfocarnos mucho en estos programas como para poder obtener lo que tanto necesita Colombia para garantizar a las personas que están sufriendo por no poder cultivar sus tierras, estar en el campo y mandar al interior del país todos estos frutos que también nos hace bien a nosotros para poder mejorar la economía. Esto es muy importante y creo que pues deberíamos estar un poquito más enfocados y tener más conocimiento de lo que en realidad está pasando en nuestro país, en estas zonas que al ser afectadas también puede afectar de una manera indirecta o directa a los otros territorios colombianos.